Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal una vez más. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a mostrar un poco, todas las mañanas analizo los mercados y en esta situación creo que era, importante hacer también el análisis con vosotros y repasar un poco los objetivos que teníamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Para ya enlazar uno con otro, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar un poco los índices americanos y bueno, el DAX y demás, para ver un poco lo que nos podemos esperar, ¿de acuerdo? Eh, para poner en situación, y ya os digo, enlazando con el vídeo anterior, bueno, recordemos que el vídeo anterior hablábamos de una semana bastante complicada en cuanto a presentación de resultados, también teníamos NFP el viernes, tuvimos Reserva Federal, tuvimos decisión de tipos de interés el miércoles, subieron 0,25 puntos básicos y empezaron a hablar de esa posible pausa, pero bueno, la verdad que el mercado no lo ha cogido con tanto agrado, por así decirlo, porque no se dieron subidas como se esperaba, sino que el mercado bajó y fue el viernes tras la publicación del dato del NFP, que es cuando empezó a, el mercado a tener una muy buena sesión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a analizar primero el DAX muy rápidamente. Ya os digo que esto es lo que hago yo todas las mañanas y pues vamos a ir luego a Nasdaq, S&P y demás, ¿de acuerdo? El DAX, como vemos, bueno, en diario lleva prácticamente en esta misma zona desde el 13 de abril, ¿vale? Que empieza a hacer aquí máximos, máximos mínimos, pero no termina de romper esta figura, ¿vale? Si vamos a gráfico semanal, pues estamos ya casi a punto de ir a máximos, ¿vale? En este punto lo normal o lo esperado, lo que se podría dar es que viniese a tocar máximos y luego ya veríamos. Pero bueno, en diario vemos que estábamos aquí en esta zona que el mercado no hace absolutamente nada y en 4 horas si lo vemos que es un poco más amplio y se ve más claro, pues vemos que el mercado, ¿vale? El DAX en este caso pues está en esta zona de lateral constantemente. Si podemos tirar aquí, bueno, perdón, esta línea, vemos que este punto es bastante relevante, ¿vale? Este punto de soporte resistencia, o sea que aquí el DAX, si viniese a testear en esta zona, pues podríamos intentar buscar un largo con esto un poco más ceñido, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo lo que nos tenemos es este lateral que prácticamente pues el mercado no está haciendo nada y en diario, pues, o sea, en un gráfico de 1 hora se ve un poco más amplio, ¿vale? Más claro. Soporte, resistencias, no consigue romper esas zonas. Vamos a ver el Nasdaq, en este caso, más de lo mismo. Y bueno, antes de recordar el Nasdaq como veíamos, ¿de acuerdo? Tuve aquí la foto que pasamos. El Nasdaq, la semana pasada, si recordáis, el anterior vídeo, teníamos esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Que básicamente es esto. Vamos a quitar esto, vamos a actualizar, a ponernos en situación. Nosotros teníamos esto, ¿vale? Rompió con fuerza por encima y yo decía que jugaba con esta bandera alcista para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Por lo que os decía, por el NFP, datos empresariales, reunión de Reserva Federal, pues yo pensaba que todo ese contexto de fondo podría ser bueno para que el mercado finalmente pues rompiese por encima. Entonces yo me posicioné en esta vela de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo más claro. Me posicioné en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Y los stops me saltaron pues cuando empezó a caer por debajo, ¿de acuerdo? El mercado no funcionó como yo esperaba, empezó a caer más de lo que tenía pensado, así que nada, así asimilamos esa pequeña pérdida y volvemos a reestructurar nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Que la verdad que fue bastante bien porque luego vamos a verlo, bueno, en diario se ve también, pero en diario cayó a zona de FIBO perfectamente y ahí sí que compré otra vez y fue una muy buena operación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como ya decíamos, en la semana pasada pues no funcionó lo que yo tenía previsto porque esa bandera alcista en diario, que suelen ser muy fiables, pues en este caso no funcionó. La Reserva Federal no acompañó a los mercados, por así decirlo, no les gustó los mensajes que dijeron y bueno, pues no funcionó como yo me esperaba, ¿de acuerdo? Recordar esta semana, no hay datos, a ver, realmente tan importantes sí que los hay, pero no tanto como la semana pasada. Vamos a conocer el IPC en Estados Unidos el miércoles, que seguramente será la referencia más importante. Decisión de tipos de interés en Inglaterra el jueves y luego, así más relevante, un poco más, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que seguramente estas semanas tendremos declaraciones de miembros de la Reserva Federal o declaraciones, también creo que hay de Guindos y del BCE, ¿de acuerdo? Pero a nivel de datos, lo más importante a resaltar será el miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo con la sintonía, como os decía, de analizar.
pues ahora vemos que, bueno, vimos, mejor dicho, que el jueves, ¿de acuerdo? Pues el Nasdaq tuvo esta estructura, ¿vale? Cayó a zona de FIBO, a esta zona de aquí. Además tenía un tercer toque, o sea que aquí es cuando yo empecé a comprar y creo que por alguna banderita de aquí añadí y salí más o menos por esta zona, ¿de acuerdo? O sea que fue un buen trade que me salvó de algunas pérdidas que probé por esta zona para esos largos que no funcionaron, ¿de acuerdo? Entonces, en 4 horas, como ya decíamos, tocó FIBO, cumplió el primer objetivo de FIBO, ¿vale? Y en el caso de que el Nasdaq cerrase por encima de esta zona de resistencia, el segundo objetivo de FIBO sería aquí, ¿vale? Que sería pues la duplicidad de este primer impulso, ¿vale? Lo tiramos en FIBO y el segundo objetivo pues sería aquí más o menos, los 13.500, ¿de acuerdo? Algo por el estilo. Y en 1 hora, pues más de lo mismo. Tenemos aquí una zona de soporte, resistencias. Yo estoy esperando a comprarlo aquí. Me gustaría que durante la sesión europea el Nasdaq pudiese caer un poquito a esta zona, ¿de acuerdo? Y luego que en Europa, en Estados Unidos, perdón, lo comprasen, ¿vale? Yo intentaría comprarlo por aquí. Es más, repetimos, esto puede caer por aquí, por aquí, por aquí, pero bueno, hay zonas que son bastante importantes y con esto ceñido, pues puede ir perfecto, ¿de acuerdo? Si cierra por encima de aquí, pues sería una confirmación, con lo cual nos podríamos ir hasta esta zona que os he dicho anteriormente. Vamos a quitar esto y vamos a ver el SP500. El SP500 pues tiene la misma zona, ¿de acuerdo? Si vemos en semanal, mira, también os lo quería mostrar porque creo que es importante. Por eso siempre es importante mirar los cierres en semanales, ¿de acuerdo? Si recordáis en semanal, esta estructura alcista sigue estando vigente, esta consolidación, esta bandera alcista, ¿de acuerdo? Esta vela de aquí, este doji, ¿de acuerdo? Que aparentemente cerró por abajo, empezó a romper hacia abajo, pero finalmente cerró por encima, es una muy buena sintonía de que el mercado quiere subir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí veis la importancia en este caso de mirar los cierres en temporalidades más superiores porque eso te va a confirmar pues la dirección del mercado, ¿de acuerdo? Estas caídas pueden suelen ser pues para sacar los stops a la gente o para hacer dudar, etcétera, pero en semanal seguimos teniendo la figura vigente, con lo cual pues es una muy buena sintonía. Y en el S&P pues más de lo mismo, tuvimos una rotura de esta línea de tendencia y fijaos estas dos velas, cómo nos querían engañar, ¿de acuerdo? Estos, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman este tipo de velas, un martillo creo, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que os quiero mostrar es cómo vemos la intención de querer romper, pero finalmente cierra por encima de esta línea de tendencia, con lo cual pues es una buena sintonía y además está cerrando por encima de estas resistencias, ¿de acuerdo? O sea que pinta bastante bien. Con lo cual, el siguiente o lo más lógico pensar es que el mercado pues, puede seguir subiendo por lo menos hasta llegar hasta estas zonas de aquí, ¿de acuerdo? Y en diario, eh, fijaos lo que teníamos. Nosotros teníamos esta zona de aquí. De acuerdo, esto rápido lo estoy haciendo. En 6 horas, no sé por qué se me han puesto en 6 horas. Aquí estamos. De acuerdo, el lunes pasado estábamos en esta zona, el mercado no aguantó esta resistencia, cayó, volvió a soporte, lo volvieron a comprar, misma estructura que el Nasdaq, ¿de acuerdo? Aquí se compró en soporte y ahora aquí está formando esta perfecta bandera alcista que la verdad no quiero comprarlo aquí porque se me ha escapado, ¿de acuerdo? O sea, no, ahí era de madrugada, yo no estaba despierto, evidentemente, y lo he visto ahora y la verdad que no me gusta comprarlo aquí, me gustaría que viniese a testar esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, son mis trades favoritos, está entre soporte y resistencia, bandera alcista vigente, por lo cual objetivo como mínimo sería llegar hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que romperíamos esta zona de resistencia y activaría un nuevo objetivo. Y en 1 hora, pues más de lo mismo, ¿de acuerdo? Está formando esta consolidación de aquí, con lo cual de fondo tenemos que pensar en largos, ¿de acuerdo? Continuando con los objetivos o continuando con la tendencia, con el sentimiento que dejamos el viernes, ¿de acuerdo? Y pues en el DAO, pues la verdad que más de lo mismo porque los índices americanos suelen replicarse, ¿no? En objetivos. Eh, si uno sube, lo más normal es que el otro haga lo mismo. Y aquí, pues mirad, no lo tenía analizado, pero vemos perfectamente como este canal de aquí, que a su vez este canal de aquí, ¿de acuerdo? Para situaros, este canal de aquí
pues sería un pullback al canal anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual, más de lo mismo. En semanal vimos como el DAO parecía que rompía, pero finalmente cerró por encima, con lo cual es otro pullback. Y en diario, pues exactamente igual. Tenemos soporte en esta zona. Bueno, más que soporte, bueno, sí, más o menos. Podríamos considerarlo como soporte en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y en 4 horas, pues más de lo mismo. Vemos que está formando aquí una bandera alcista, con lo cual de fondo hay que pensar en estos largos, ¿de acuerdo? Que es con lo que voy a jugar yo para volver a esta zona otra vez de máximos aquí. Con lo cual, pues si no me pongo largo ya de ya, voy a esperar un pequeño pullback en la apertura y le damos a los largos, a ver si esta vez funcionan a la primera y no, y no nos sacan para intentar buscar otros puntos, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa era un poco la forma que tengo ya de analizar los mercados, cómo lo hago día tras día, cómo intento aunar las cosas macroeconómicas de fondo con el análisis técnico y bueno, para que veáis también un repaso de la semana anterior, que esa bandera alcista en diario se veía muy, muy clara, pero finalmente no funcionó, pero vemos cómo analizando de nuevo y estableciendo pues nuevos soportes y demás, pues puedes acabar en positivo, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto ha sido todo y espero que os haya gustado. Hasta luego.